Compré la casa de mis sueños e invité a mi familia a celebrarlo conmigo. Pero me ignoraron y prefirieron asistir a la fiesta de mi hermano consentido, que apenas consiguió su licencia de conducir después de 5 intentos. Antes de continuar con la historia, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos ves. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte más historias y dejar tu me gusta en el video. Tengo 32 años y acabo de comprar mi primera casa. Déjame decirte que escribir esa frase todavía me resulta irreal. Después de 5 años ahorrando hasta el último centavo, viviendo con compañeros que dejaban los platos sucios en el fregadero por semanas y tomaban mis cosas sin pedir permiso, por fin tengo un lugar que es completamente mío. Las llaves se sintieron pesadas en mi mano cuando la agente inmobiliaria me las entregó ayer a las 10:15 de la mañana. 3 habitaciones, 2 baños, un pequeño patio trasero con un viejo roble. Y lo más importante, una puerta de entrada que solo yo controlo. Las cuotas de la hipoteca serán ajustadas, $1,470 mensuales. Pero he hecho los cálculos 100 veces. Como contador, sé que puedo con esto sin la ayuda de nadie. Pasé todo el sábado limpiando y organizando los muebles. Mi cuenta de ahorros pasó de $47,000 a prácticamente vacía, pero ver mi sofá en mi sala, mis libros en mis estanterías, hizo que cada sacrificio valiera la pena. Incluso compré copas de vino de verdad, en lugar de los vasos plásticos que había usado durante años. 6 platos iguales, servilletas de tela, cubiertos de acero, cosas que nunca había tenido, porque los espacios compartidos nunca se sentían lo bastante permanentes como para invertir en ellos. La casa está en la calle Maple, en un vecindario tranquilo donde la gente realmente saluda al pasar. La señora Patterson, mi vecina, me trajo galletas caseras y me dio la bienvenida al barrio. Por primera vez en mi vida adulta, sentí que pertenecía a algún lugar. Fue entonces cuando decidí organizar una cena de inauguración. Nada elegante, solo familia. Envié un mensaje al chat grupal el domingo en la mañana. Cena en mi casa mañana a las 7. Hago lasaña. No puedo esperar para mostrarles todo. Las respuestas llegaron rápido. Mamá, con emojis de corazón. Muy orgullosa de ti, cariño. Mi hermana mayor confirmó que llevaría el postre. Incluso mi hermano menor respondió. No me lo perdería por nada del mundo. Pasé el lunes después del trabajo en el supermercado Mason, comprando los ingredientes para la receta de lasaña de mi abuela, esa que todos piden en las reuniones familiares. Elegí girasoles amarillos para la mesa del comedor, compré las servilletas de tela que tanto me habían gustado y encontré platos de cerámica combinados en una tienda de descuento. Todo iba a ser perfecto. Mi primera cena real, en mi propia casa. El martes por la tarde puse la mesa para 6. Mis padres, mi hermana y su esposo, mi hermano menor y yo. La lasaña burbujeaba en el horno, el pan de ajo se calentaba y había preparado una ensalada César desde cero. Incluso hice tiramisú casero la noche anterior, siguiendo un tutorial de YouTube. 2 veces, hasta que salió bien. La casa olía increíble. A ajo, hierbas y ese aroma cálido a hogar que había perseguido durante años. Las 7:00 pasaron. Luego las 7:15. Revisé mi teléfono. Ningún mensaje. A las 7:30 escribí. Todo está listo cuando lleguen. La casa huele increíble. A las 8:00 llamé a mi madre, directo al buzón de voz. El teléfono de mi hermana igual. A las 8:15 estaba junto a la ventana de mi sala, esperando ver luces de autos que nunca llegaron. Fue entonces cuando vi la historia de Instagram de mi hermano menor. Él en el restaurante Romanos Steakhouse, brindando con una copa de champaña, rodeado de toda mi familia. La descripción decía, por fin conseguí mi licencia. A la quinta va la vencida. La mejor familia del mundo, publicado hacía 37 minutos. Ahí estaban todos, mis padres sonriendo con orgullo, mi hermana y su esposo chocando copas, incluso mis tíos, a quienes no veía desde hacía meses. Todos celebrando la licencia de conducir de mi hermano de 25 años, mientras yo me sentaba sola frente a una cena para 6 personas y unos girasoles marchitos. Apagué el teléfono y comí lasaña en silencio, mirando las sillas vacías que había dispuesto con tanto cuidado y las servilletas nuevas que nadie usaría. El tiramisú quedó intacto. El vino que compré para brindar siguió cerrado. Mi primera cena en mi casa soñada, y yo era la única invitada. Esa noche, acostada en mi propia habitación por primera vez, entendí que algo había cambiado profundamente. No era solo la decepción de una cena perdida. Era el momento en que comprendí exactamente cuál era mi lugar en las prioridades de mi familia.
Me desperté el miércoles en la mañana con dolor de cabeza y 6 llamadas perdidas de mi madre. El comedor todavía parecía el escenario de una celebración fallida. Los platos de cerámica que nadie usó, las servilletas de tela perfectamente dobladas y ese centro de mesa con girasoles que, a la luz del día, se veían absurdos. Mi teléfono vibró mientras guardaba la lasaña intacta en recipientes. El mensaje de mi madre, como siempre, fue directo y seco. Tenemos que hablar. ¿Puedes venir hoy después del trabajo? Es importante. No decía, lo siento por no haber ido a tu cena, ni felicitaciones por tu nueva casa. Solo la suposición de siempre, que debía dejar todo de lado porque ella consideraba algo importante. El mismo patrón que he vivido durante 16 años, desde que conseguí mi primer trabajo en el restaurante Murphy's Diner para ayudar con los gastos de la casa. Guardé el tiramisú que nadie tocó en mi nuevo refrigerador. Me serví una taza de café y me senté en la barra de la cocina a mirar otra vez las fotos de Instagram. Allí estaba mi hermano, sonriendo como si hubiera ganado la lotería, rodeado de mis padres, mi hermana, su esposo e incluso mis tíos. Toda una celebración de la que no tenía idea, organizada mientras mi invitación a la cena seguía en el chat familiar. Pero lo que más dolió fueron los comentarios. «Tan orgullosa de ti, cariño», escribió mi madre. La misma madre que ni siquiera se molestó en cancelar mi cena. «No dejes de perseguir tus sueños», puso mi hermana, la que prometió traer el postre. ¿Sueños? Mi hermano había reprobado el examen de conducción 4 veces porque no quería estudiar el manual ni practicar el estacionamiento en paralelo. Meses atrás le ofrecí ayudarlo. Imprimí pruebas de práctica. Me ofrecía llevarlo a un estacionamiento vacío. Se rió y dijo que improvisaría, como siempre. Mientras tanto, yo llevaba 2 semanas planeando mi cena de inauguración. Envié mensajes individuales preguntando por alergias o restricciones alimenticias. Confirmé horarios, y mi hermano respondió con pulgares arriba a cada mensaje, incluso preguntando qué podía llevar. Me di cuenta de que probablemente hicieron la reserva en el restaurante después de que envié mi invitación. Eligieron celebrar su 5º intento por obtener una licencia de conducir, una responsabilidad básica de adulto, antes que reconocer mi verdadero logro. La ironía era asfixiante. Yo había comprado mi primera casa a los 32 años, después de años de planificación y sacrificio, y sin embargo, su licencia de conducir a los 25, después de varios fracasos, merecía una fiesta familiar. Cuanto más pensaba en ello, más me invadía la rabia. No solo por la noche anterior, sino por todo el patrón repetido durante años. Cada reunión familiar en la última década giraba en torno a manejar la última crisis de mi hermano o celebrar sus mínimos esfuerzos. Cuando me gradué de la universidad, summa cum laude mientras trabajaba, 30 horas a la semana, la celebración fue una cena en Olive Garden con un pastel comprado en el supermercado. Cuando él aprobó matemáticas básicas en la universidad comunitaria a los 23 años, le hicieron un asado en el patio con comida de catering e invitaron a toda la familia extendida. Cuando me ascendieron a contadora senior el año pasado, recibí un mensaje de texto que decía «Bien por ti». Cuando él trabajó 2 meses repartiendo pizzas, hubo una publicación en Facebook de mi madre diciendo lo orgullosa que estaba de su ética de trabajo. Y cuando obtuve mi certificación como contadora pública, su respuesta fue «Qué bien, cariño. Tal vez ahora puedas ayudarnos a entender mejor nuestros impuestos». Para la hora del almuerzo ya había tomado una decisión. Le respondí «No puedo ir hoy. Necesito un poco de tiempo para procesar lo que pasó». No fue un mensaje diplomático, pero tampoco agresivo. Solo intentaba dejar espacio para que reconocieran lo que habían hecho. Que reconocieran lo que habían hecho. La respuesta de mi madre llegó en minutos. «Esto es sobre la familia. Tienes que estar presente. Vamos a tener una reunión familiar sobre temas importantes. Una reunión familiar a la que, por supuesto, no me habían incluido en la planificación, pero sí esperaban que asistiera». Me quedé mirando ese mensaje durante un buen rato. La familia. Como si no hubiera sido yo quien ha sostenido a esta familia, económica y emocionalmente, durante la mitad de mi vida adulta. Como si asistir a mi cena de inauguración no también fuera sobre la familia. Como si mis sentimientos y mis logros no contaran como asuntos importantes. No respondí. En cambio, pasé mi hora de almuerzo caminando por mi casa vacía, tocando las superficies que me pertenecen, abriendo los gabinetes, respirando el silencio de un lugar que, por primera vez, era completamente mío. Me encontraba organizando mi vida, de pie en habitaciones donde, por primera vez en años, nadie podía irrumpir exigiendo mi atención o mis recursos. Por primera vez en mucho tiempo,
Sentí que podía respirar con libertad. El jueves por la noche me descubrí mirando una foto mía de la graduación de secundaria, colocada sobre la repisa. Recordé con claridad cómo empezó todo. Tenía 16 años cuando mi padre se lesionó la espalda en una obra de construcción y no pudo trabajar durante 6 meses. Mi madre trabajaba medio tiempo en el consultorio dental Miller, ganando $12 la hora. Mi hermana acababa de comenzar su segundo año en la universidad estatal y mi hermano tenía 12 años, demasiado joven para entender los problemas de dinero. Así que yo me convertí en la solución. Trabajaba 25 horas a la semana en el restaurante Murphy's Diner, ganando $7,25 la hora, más propinas que apenas alcanzaban para la gasolina. De cada cheque de $280, entregaba 200 para ayudar con los gastos de comida y servicios. Solo hasta que tu padre se recupere, me prometía mi madre. Eres tan responsable y se te da bien manejar el dinero. Es algo temporal. Mi hermana podía concentrarse en sus estudios y en sus actividades de hermandad. Mi hermano podía seguir siendo un niño, jugando videojuegos y saliendo con sus amigos después de clases. Yo, en cambio, tuve que madurar rápido, aprender a equilibrar las clases avanzadas con los turnos de cena y a entender que el amor familiar aparentemente venía con obligaciones financieras. Las cosas nunca mejoraron realmente. Simplemente se reorganizaron alrededor de mis aportes. Cuando mi padre volvió a trabajar 8 meses después, ganaba menos debido a las limitaciones de su lesión. Cuando mi hermana se graduó y se mudó con su novio de la universidad, yo asumí su parte de los gastos familiares. Cuando mi hermano chocó la camioneta de mi padre a los 17 años por ir texteando mientras conducía, fui yo quien pagó el deducible del seguro, $800. Tú tienes trabajo y él apenas está aprendiendo, fue la justificación. La narrativa familiar se convirtió en: ella es tan responsable, no le molesta ayudar, siempre ha sido madura para su edad. Pero nadie preguntó nunca si realmente no me molestaba. Era algo simplemente esperado, como esperar que salga el sol o que lleguen las facturas cada mes. A los 22 años, cuando me gradué de la universidad, aportaba $400 mensuales al presupuesto familiar, además de pagar mis propios préstamos estudiantiles. Mi hermano, ya con 19 años, vivía en casa sin pagar renta, trabajando de forma intermitente en distintos empleos de tiendas que abandonaba cada vez que se aburría o discutía con un gerente. Cada pocos meses surgía una nueva crisis que requería ayuda financiera, reparaciones del auto, multas menores o dinero para volver a levantarse después de perder otro trabajo. A los 25, cuando finalmente ahorré lo suficiente para mudarme, mi madre lloró, pero no de orgullo por mi independencia, sino porque preguntó: ¿y ahora quién nos ayudará con los gastos de emergencia? Así que cedí. Me mudé a un apartamento compartido, pero seguí enviando $300 mensuales a su casa. Para entonces, mi hermano, con 22 años, estaba recibiendo el subsidio de desempleo y había decidido que la universidad no era su camino. El patrón estaba tan arraigado que no me di cuenta de lo anormal que era, hasta que mi compañera de cuarto en la universidad me lo señaló durante el último año. ¿Tu familia te pide dinero todos los meses?, me preguntó incrédula. Mis padres están divorciados y aún así me mandan paquetes de comida. No al revés. Eso no es normal. Pero yo me había convencido de que sí lo era. Que eso era amor. Que eso era lo que las familias hacían unas por otras. Excepto que el apoyo siempre fluía en una sola dirección. Y yo era la fuente, nunca la destinataria. Los fracasos de mi hermano se convertían en proyectos familiares que requerían inversión emocional de todos. Sus intentos por aprobar el examen de conducir eran tratados como grandes acontecimientos. Cada fallo generaba reuniones familiares para analizar qué había salido mal y cómo ayudarlo a triunfar la próxima vez. Y cuando finalmente aprobó el martes, al parecer, eso merecía una cena de celebración que tenía prioridad sobre mi cena de inauguración de casa. Abrí mi computadora portátil y revisé mis estados de cuenta bancarios del último año. Las cifras me dejaron helada. Cuando la sumé, el total fue de $11,700. $11,700 enviados para ayudar con la factura de calefacción durante la ola de frío en febrero. $450 para la matrícula y revisión del auto de mi hermano. $800 cuando mi madre necesitó un tratamiento dental no cubierto por el seguro. $325 para su seguro de auto cuando él no pudo pagarlo. 600 más para varias emergencias que, curiosamente, siempre coincidían con su deseo de comprar nuevos equipos de videojuegos o entradas para conciertos. Y eso sin contar el trabajo emocional. Las llamadas de medianoche cuando él tenía otro accidente menor. Las reuniones familiares para discutir su plan de vida.
las veces que tuve que mediar entre él y nuestros padres cuando desaparecía por días sin avisar. Mientras tanto, mis logros apenas recibían un reconocimiento educado, si acaso. Cuando obtuve mi certificación de contadora pública, la respuesta fue un simple «bien por ti», seguido de sugerencias sobre cómo podía ayudarles a entender mejor sus impuestos. Ahora podía ayudarlos con la preparación de impuestos. Mi ascenso vino acompañado de felicitaciones, seguidas inmediatamente por la frase «quizás ahora puedas aumentar tu contribución mensual». Sentada en mi propia cocina, en mi propia casa, mirando esos estados de cuenta bancarios, comprendí que algo fundamental había cambiado. Por primera vez en 16 años, tenía un espacio donde yo establecía las reglas. Un lugar donde mi éxito no era inmediatamente redistribuido para resolver los problemas de otros. Un sitio donde podía decir no, sin que alguien entrara a mi habitación para continuar la discusión. La casa representaba mucho más que la propiedad de una vivienda. Simbolizaba la posibilidad de construir una vida basada en mis propias prioridades, en lugar de pasar los días gestionando las crisis ajenas. El camino para comprar esta casa fue más solitario de lo que jamás admití, incluso para mí misma. Fueron 5 años de semanas laborales de 60 horas, aceptando cada cliente de preparación de impuestos durante la temporada alta y cada contrato de contabilidad que pudiera encontrar para pequeñas empresas. Mientras mi hermano pasaba los fines de semana durmiendo hasta las 2 de la tarde y jugando videojuegos hasta el amanecer, yo me sentaba frente a mi escritorio, creando hojas de cálculo y calculando exactamente cuánto debía ahorrar cada mes para calificar para una hipoteca. Mi primer apartamento, después de dejar la casa familiar, fue un desastre que me enseñó duras lecciones sobre la confianza. Tuve 2 compañeras que trataban la cocina compartida como su basurero personal y tomaban mi comida sin pedir permiso. Cuando etiqueté mis cosas en el refrigerador, me llamaron controladora. Cuando compré un mini refrigerador para mi habitación, organizaron una especie de intervención para hablar de mis problemas de confianza y mi comportamiento antisocial. El segundo apartamento fue aún peor. Mi compañera organizaba fiestas cada fin de semana, dejando botellas y cajas de pizza por toda la sala antes de que yo pudiera usarla. Invitaba a amigos a quedarse en el sofá durante semanas sin consultarme, y nunca contribuía a los servicios públicos, que pasaron de $80 a $200 al mes. Cuando por fin la confronté sobre los límites y el respeto básico, se mudó sin aviso, dejándome con un alquiler de $1,400 que tuve que cubrir sola durante 3 meses, hasta encontrar a alguien más. A pesar de todo eso, seguía enviando dinero a casa cada mes, puntualmente. Mamá me llamaba para contarme las últimas aventuras de mi hermano, la vez que quiso ser corredor de bolsa después de ver videos en YouTube, la etapa en la que creyó que se convertiría en influencer de fitness, aunque nunca hacía ejercicio, los meses que dedicó a aprender guitarra, antes de decidir que la música no era lo suyo. Cada nuevo sueño requería inversión familiar, no solo apoyo emocional, sino dinero real para equipos, cursos o gastos iniciales. Y, de alguna manera, yo siempre era la inversionista designada, la que tenía ingresos estables y buen crédito, la que podía permitírselo. Tenía 28 años cuando abrí una cuenta de ahorros separada en un banco diferente, una cuenta de la que no le conté a nadie. Cada vez que recibía un bono, un trabajo extra o un mes con menos gastos, depositaba el dinero ahí. Se sentía como un acto de rebelión, guardar mi propio dinero en secreto de las personas que siempre habían sabido exactamente cuánto ganaba y se sentían con derecho a opinar sobre cómo lo gastaba. El proceso de búsqueda de casa fue completamente solitario, por elección. Los agentes inmobiliarios solían preguntar por mi esposo o pareja, sorprendidos de que una mujer soltera buscara casas de 3 habitaciones. ¿Planeando para el futuro?, preguntaban con sonrisas cómplices. Nunca les expliqué que quería espacio porque nunca lo había tenido. Espacios donde pudiera cerrar una puerta sin que nadie entrara a pedirme favores, dinero o apoyo emocional para su última crisis. Me enamoré de esta casa en el momento en que crucé la puerta principal. Los antiguos dueños, una pareja de ancianos que se mudaba a Florida, habían pintado las paredes con colores cálidos y acogedores. La cocina tenía suficiente espacio en el mesón para que pudiera hornear sin tener que disputar cada rincón con el desorden de otra persona. Y el dormitorio principal tenía estanterías empotradas, perfectas para exhibir mis libros. Llevaba años guardando mis libros en cajas, porque los espacios compartidos nunca se sentían lo suficientemente permanentes como para desempacarlos por completo. Pero el patio trasero me convenció por completo. Aquel roble debía tener al menos 50 años, con ramas lo bastante fuertes como para sostener un columpio algún día, si llegaba a tener hijos.
Pero por ahora ofrecía algo más inmediato: privacidad. Ningún vecino podía ver mis ventanas. Nadie podía vigilar mis entradas y salidas, ni juzgar si estaba siendo lo suficientemente responsable con mi propio espacio. La solicitud de hipoteca requería 3 referencias. Anoté a mi supervisor, a mi asesora bancaria y a una amiga de la universidad que vivía en Oregón. No incluía ningún familiar, porque sabía que encontrarían la manera de complicar incluso ese proceso, convirtiéndolo en algo sobre sus necesidades en lugar de mi logro. El día del cierre fue anticlimático en el mejor sentido. Solo estábamos los vendedores, nuestros agentes y yo, firmando papeles en una sala de conferencias sin alma en la compañía de títulos. En algún momento había imaginado a mis padres ahí, tal vez tomándome fotos mientras firmaba la escritura, celebrando este hito con el mismo entusiasmo con el que habían festejado la licencia de conducir de mi hermano. En cambio, me tomé una selfie en la sala vacía y se la envié a mi amiga, quien respondió con un mensaje de orgullo y felicitaciones. El día de la mudanza fue simple: los mudadores profesionales y yo dirigiendo el tráfico. Mi hermana se había ofrecido a ayudar, pero estaba ocupada planeando su boda, una boda que aún faltaba 18 meses, pero que, al parecer, requería atención diaria. Mi hermano dijo que definitivamente pasaría un rato, pero nunca apareció. Mis padres tenían una cita médica imposible de reprogramar, aunque era solo su chequeo anual rutinario. Esa primera noche, sentada en mi sofá, en mi propia sala, comiendo comida china para llevar, experimenté algo que nunca había sentido: control absoluto sobre mi entorno. Nadie podía entrar en mi espacio sin invitación, comer mi comida ni asumir que tenía derecho a mis recursos. El silencio no era soledad, era paz. Era el sonido de mi propia vida comenzando. El viernes por la tarde, llegaron a mi casa como una delegación corporativa perfectamente organizada. Finalmente había accedido a recibirlos después de que mamá llamara directamente a mi línea de trabajo, cruzando un límite que ni siquiera sabía que necesitaba establecer. Llegaron puntualmente a las 5:30 p.m. En caravana, mis padres en su sedán, mi hermana y su esposo en su SUV, y mi hermano en la camioneta que yo misma le había ayudado a comprar 2 años atrás. Mamá empezó a lavar la casa, tocando superficies, abriendo gabinetes, como si estuviera haciendo una inspección inmobiliaria. «Es una inversión tan inteligente», repetía, mientras papá examinaba las ventanas y los enchufes con su ojo de contratista. Mi hermana elogió los colores de las paredes, aunque añadió que debería haberla consultado antes, ya que tiene ojo para el diseño interior, gracias a los programas de renovación que ve en televisión. Mi hermano, en cambio, se acomodó en el sofá, puso los pies sobre mi mesa de centro y, con sorprendente confianza, anunció: «Tenemos que hablar de unas oportunidades increíbles que podrían beneficiarnos a todos». Venía preparado. Llevaba una carpeta manila con impresiones, investigaciones de mercado, proyecciones financieras e incluso un plan de negocios encuadernado. Mi hermano, quien nunca había mantenido un trabajo más de 8 meses y había reprobado matemáticas básicas 2 veces en el instituto, había pasado, aparentemente, mucho tiempo preparando una presentación sobre su nuevo proyecto: un camión de comida especializado en comida fusión reconfortante. «El mercado de comida callejera está explotando», explicó, desplegando los papeles sobre mi mesa como un empresario experimentado. «Los camiones de comida tienen menos gastos que los restaurantes tradicionales, y hay una gran demanda en el centro de la ciudad. Ya investigué los permisos, los requisitos de licencias e incluso encontré el vehículo perfecto. Los costos iniciales estaban detallados en columnas ordenadas: $45,000 para el camión de comida usado que había encontrado en línea, $8,000 para el alquiler y equipamiento de una cocina comercial, $4,000 para permisos e inspecciones, $3,000 para inventario y suministros iniciales. Total de inversión necesaria, $60,000. Hemos revisado todos los números», intervino mi hermana, como si hubiera participado en la planificación. «El retorno de la inversión podría ser enorme. Los camiones de comida están muy de moda, especialmente entre la gente que almuerza en el centro». Papá carraspeó y dio lo que era claramente un discurso ensayado sobre la familia apoyando a la familia, sobre cómo mi hermano por fin había encontrado su vocación después de explorar tantas opciones, y sobre cómo esta vez era diferente, porque había hecho la investigación y desarrollado un verdadero plan de negocios. Luego llegaron las solicitudes prácticas, dichas con la confianza de quienes nunca han dudado de ser escuchados. «Podrías decir que sí primero», comenzó mi madre. «Podrías refinanciar tu casa para acceder al capital y usarlo como préstamo». Solo llevaba 2 semanas viviendo allí,
pero con mi excelente crédito y mi empleo estable, el banco aprobaría fácilmente una refinanciación con retiro de efectivo. Las tasas de interés eran mejores que las de los préstamos comerciales tradicionales, y sería una situación en la que todos ganarían. Pero eso no era todo. Mamá había estado investigando las ventajas fiscales para pequeñas empresas, y si registrábamos la compañía del camión de comida de mi hermano con mi dirección, podríamos reclamar deducciones por oficina en casa. Nos ayudaría a ambos, explicó, porque tú también obtendrías beneficios fiscales y podrías ayudarlo a manejar la contabilidad. Finalmente, llegó lo que llamaron el asunto de seguridad. Como eres una mujer soltera viviendo sola en una casa de este tamaño, dijo mi madre, ¿no tendría sentido práctico agregarme como copropietaria en la escritura? Por seguridad, en caso de que te pasara algo, la casa no quedaría estancada en un proceso de sucesión, y además tendrías a alguien que cuide de tus intereses. Es una planificación financiera inteligente, añadió mi padre. Estás siendo responsable al pensar a futuro. Escuché toda esa presentación con una mezcla de incredulidad y asombro por su nivel de detalle. Habían pasado más tiempo planificando cómo usar mi casa, mi crédito y mis recursos de lo que jamás habían dedicado a planear algo para mi propio beneficio. El plan de negocios era detallado y profesional en apariencia, pero no mencionaba por ninguna parte la absoluta falta de experiencia de mi hermano en gastronomía, atención al cliente o gestión empresarial. Su historial laboral era una sucesión de empleos en tiendas minoristas que había abandonado por conflictos de personalidad con los gerentes o porque no lo valoraban lo suficiente. Su último trabajo en una tienda de artículos deportivos terminó cuando lo despidieron, por llegar tarde constantemente y pasar demasiado tiempo en el teléfono durante los turnos. Lo mejor de todo es que no solo estarías ayudando a la familia, continuó. Mi hermano con entusiasmo. Estarías invirtiendo en un modelo de negocio comprobado, con un enorme potencial de crecimiento. Ya diseñé el menú, planifiqué la estrategia de marketing e incluso investigué las mejores ubicaciones para los permisos de estacionamiento. Me mostró logotipos, dibujados a mano y un menú con platos como macarrones, con queso estilo coreano y sándwiches de pollo, búfalo con queso fundido. Una comida fusión reconfortante que sonaba impresionante, pero que requería habilidades culinarias que nunca le había visto demostrar. «¿Entonces qué piensas?», preguntó inclinándose hacia adelante con expectativa, mientras todos esperaban mi respuesta. «¿Cuándo podemos empezar con el papeleo? Me gustaría tener el camión en funcionamiento el próximo mes». La habitación quedó en silencio. Podía sentir el peso de 16 años de expectativas familiares cayendo sobre mí. Todas las veces que había dicho sí cuando necesitaban dinero, ayuda o alguien que limpiara sus desastres. Este era el momento en el que se suponía que debía asentir. Sonreír y preguntar cuán pronto podía ir al banco. En cambio, pronuncié la palabra que lo cambiaría todo. No. La palabra flotó en el aire como una alarma de humo a las 3 de la madrugada. Imposible de ignorar. Exigiendo atención inmediata. Mi hermano rió nerviosamente, como si hubiera hecho una broma que no comprendía. «Vamos, ¿no quieres escuchar las proyecciones de ingresos? Podemos revisarlas línea por línea. Los márgenes de ganancia son increíbles». Dije que no. Repetí con la voz más firme de lo que me sentía. No a todo. A la refinanciación, al registro del negocio con mi dirección, a añadir nombres a mi escritura. No a toda la propuesta. Fue entonces cuando sus verdaderas personalidades salieron a la luz. La fachada de presentación empresarial se desmoronó, revelando las dinámicas familiares que había soportado toda mi vida adulta. El rostro de mi hermano pasó rápidamente de la confianza a la confusión, y luego a la indignación. «¿Qué quieres decir con no? Somos familia. Esto es lo que las familias hacen unos por otros. No te estoy pidiendo caridad, te estoy ofreciendo una oportunidad de inversión». Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas, las mismas que durante años me habían manipulado para ceder. «Cariño, creo que no entiendes cuánto significa esto para él. Él finalmente ha encontrado su pasión, algo que realmente lo entusiasma. No puedes destrozar sus sueños solo porque tengas miedo de asumir un pequeño riesgo». «¿Un pequeño riesgo?», pregunté. «¿Quieres que ponga mi casa como garantía para un camión de comida que sería operado por alguien que nunca ha trabajado en el sector de alimentos ni ha administrado un negocio? Eso no es un pequeño riesgo». Mi padre se inclinó hacia adelante, usando ese tono severo que me hacía sentir culpable cuando era adolescente. «No estás pensando con claridad», dijo. «Te has dejado llevar por la idea de tener tu propio lugar y has perdido de vista lo verdaderamente importante. Te criamos mejor que esto. Esto es egoísmo». Mi hermana intervino.
adoptando su papel habitual de mediadora razonable. Mira, sé que has trabajado mucho por esta casa, pero no puedes aislarte de la familia ahora que tienes éxito. ¿Qué pasaría si algún día necesitaras ayuda? Te gustaría que nosotros estuviéramos ahí, ¿verdad? La manipulación era tan familiar que casi funcionó. La culpa, las acusaciones de egoísmo, la insinuación de que poner límites era traicionar los valores familiares. Pero, sentada en mi propia sala, rodeada por los muebles que había comprado con mi dinero, encontré una fuerza que no sabía que tenía. He necesitado ayuda durante 16 años, dije con la voz cada vez más firme. La necesité cuando trabajaba 25 horas a la semana en la secundaria mientras mantenía un promedio de 4.0. La necesité cuando pagaba mi propia matrícula universitaria mientras contribuía con $400 mensuales a los gastos del hogar. La necesité cuando vivía con compañeros terribles porque no podía pagar un lugar solo para mí, ya que estaba apoyando económicamente a esta familia. ¿Dónde estaban todos ustedes entonces? Eso es diferente, protestó mi madre limpiándose las lágrimas de manera teatral. Tú eras capaz, podías manejar esos desafíos. Él es más sensible, necesita más apoyo para encontrar su camino. Tiene 25 años, dije con firmeza. No es sensible, está sobreprotegido. Y ya terminé de hacerlo. La habitación estalló. Mi hermano se levantó del sofá, caminando furioso de un lado a otro. Esto es increíble. Tienes un poco de éxito y de repente crees que eres mejor que tu propia familia. Estoy intentando construir algo aquí, crear un negocio real, y tú solo quieres destruirme. No te estoy destruyendo, respondí. Me estoy protegiendo. Si quieres iniciar un negocio de comida, solicita un préstamo bancario. Presenta un plan de negocios real, con experiencia y garantías. No me pidas que arriesgue mi casa por una idea sin probar. Mi padre se puso de pie, el rostro rojo de ira. Bien, supongamos que no quieres ayudar con el préstamo. ¿Qué tal si al menos agregas a tu madre a la escritura de la casa? Es solo sentido común, planificación patrimonial. Estás siendo paranoica y miope. Esta casa es mía, dije, manteniéndome firme, literal y figuradamente. La ahorré yo sola, califiqué sola para la hipoteca y la poseeré sola. Nadie más irá en la escritura, nunca. ¿Pero qué pasará si te ocurre algo?, preguntó mi madre, ahora llorando abiertamente. ¿Y si tienes un accidente o te enfermas? No tendríamos forma de ayudarte, ningún derecho legal para tomar decisiones. Entonces tendré un testamento, redactado por mi abogado, respondí. No por familiares con intereses financieros en mi propiedad. Las acusaciones comenzaron a volar como proyectiles. Que era una desagradecida, egoísta, delirante respecto a mi propio éxito. Que había olvidado de dónde venía y quién me había apoyado. Que el dinero me había cambiado. Pero, a pesar de todo, me mantuve más tranquila que nunca durante una confrontación familiar. Quizás porque, por primera vez, no estaba luchando por mi derecho a tener límites, sino simplemente afirmando que existían. Necesito que todos se vayan ahora, dije cuando finalmente se apagaron los gritos. El silencio fue ensordecedor. ¿Irnos?, susurró mi madre. ¿Nos estás echando a tu propia familia? Sí, respondí. Esta es mi casa, y hoy ya no son bienvenidos aquí. Cuando estén listos para tener una conversación respetuosa que no implique pedirme que arriesgue mi seguridad financiera por un negocio sin fundamento, pueden llamarme. Pero hasta entonces, por favor, váyanse. Se marcharon en una procesión silenciosa y herida, recogiendo sus papeles y su orgullo lastimado. Los observé desde la ventana de mi sala mientras permanecían 15 minutos en mi entrada, probablemente planeando su próximo intento. Pero yo había trazado una línea en la arena, y por primera vez en mi vida adulta, no iba a cruzarla nuevamente, solo para hacer sentir cómodos a los demás. La campaña de culpa comenzó horas después de que salieran de mi casa, orquestada con precisión militar. Primero llegaron los mensajes al chat familiar, el que había olvidado abandonar después de establecer mis límites. Mi madre publicó una foto de mi hermano con expresión abatida, acompañada por la frase: algunas personas renuncian a sus sueños, mientras que otras renuncian a su familia. Esa fue la frase que mi hermana compartió junto a un enlace a un artículo titulado La psicología del éxito. ¿Por qué algunas personas se vuelven egoístas después de alcanzar sus metas? Para el sábado en la mañana, mi teléfono no dejaba de sonar. Recibía llamadas de familiares lejanos con los que no hablaba desde hacía meses. La primera fue de Patricia, la hermana de mi padre, a las 7:00 a.m. Me dijo que estaba profundamente decepcionada por mi actitud hacia la familia. Evidentemente ya le habían contado la historia, desde una sola versión, y tenía opiniones firmes sobre mi egoísmo y falta de gratitud.
Mi tío Jim, hermano de mi madre, me envió un largo mensaje de texto diciendo que la lealtad familiar era más importante que el dinero y que estaba rompiendo el corazón de mi madre al negarme a ayudar a mi hermano a cumplir sus sueños. Incluso mi prima de Phoenix, a quien habré visto tal vez 5 veces en toda mi vida adulta, me escribió por Facebook Messenger. Dijo que había escuchado que estaba pasando por una etapa difícil y que quizá debía reconsiderar mis prioridades. Entonces comprendí lo que habían hecho. Habían pasado el fin de semana entero llamando a todos los miembros de la familia extendida, construyendo una narrativa en la que yo era la villana. Según su versión, yo era una hija exitosa pero fría, que había olvidado sus humildes orígenes y que había abandonado a su familia en el momento en que más me necesitaban. Las publicaciones en redes sociales eran auténticas obras maestras de la manipulación pasivo-agresiva. No mencionaban mi nombre directamente, pero estaban diseñadas para hacerme quedar como una persona sin corazón. Mi hermano compartió una frase motivacional: las personas que creen en tus sueños son las únicas que vale la pena conservar en tu vida. Mi madre publicó fotos antiguas de cenas familiares con leyendas como extrañando los días en que todos nos apoyábamos incondicionalmente. Mi hermana fue más sutil, pero igual de manipuladora. Compartió un artículo sobre mujeres exitosas que pierden contacto con sus valores y subió fotos de eventos benéficos acompañadas de frases sobre la importancia de ayudar a los necesitados. Lunes la situación escaló. Mi hermano apareció en mi lugar de trabajo durante la hora del almuerzo, con la misma carpeta manila bajo el brazo y un aspecto deliberadamente descuidado. Ropa arrugada, cara sin afeitar, todo planeado para despertar lástima. Mis compañeros miraban con curiosidad mientras él me acorralaba en el vestíbulo, rogando en voz alta sobre oportunidades perdidas y obligaciones familiares. Por favor, solo revisa los números una vez más, me suplicó asegurándose de que todos escucharan. Sé que eres buena con el dinero. Verás que esto tiene sentido financiero. Soy tu hermano. ¿No quieres verme triunfar? Cuando le dije con firmeza que debía irse, elevó aún más la voz y el dramatismo. No puedo creer que mi propia hermana ni siquiera escuche mi propuesta. ¿Qué te pasó? El éxito realmente cambia a las personas. Mi supervisor tuvo que intervenir cuando se negó a salir del edificio. Un guardia de seguridad terminó escoltándolo mientras él gritaba sobre la lealtad familiar y cómo yo estaba destruyendo sus sueños. El resto del día, mis compañeros me observaron con una mezcla de curiosidad y compasión. Esa noche, al regresar a casa, encontré a mi madre sentada en su coche, estacionado en mi entrada. No sé cuánto tiempo llevaba allí, esperando bajo el calor sofocante de agosto, como una especie de mártir diseñada para despertar culpa. Me siguió hasta la puerta con lágrimas en los ojos y un torrente de reproches ya preparado. No reconozco a la persona en la que te has convertido, dijo con la voz quebrada, en un tono ensayado. La hija que crié jamás abandonaría a su familia de esta manera. Tal vez esos compañeros de cuarto con los que viviste te cambiaron, te volvieron fría y egoísta. O tal vez el éxito simplemente se te subió a la cabeza. Cuando me negué a invitarla a entrar para continuar la conversación, decidió usar su carta más fuerte. Bien, si quieres fingir que no existimos, respetaremos tu decisión. Pero no vengas llorando cuando te des cuenta de que el dinero y las casas no pueden reemplazar a las personas que realmente te aman. No te esperaremos para siempre. El silencio duró exactamente 72 horas. El tiempo suficiente para que se dieran cuenta de que no iba a ceder ante la presión, pero no tanto como para que perdieran el impulso de su campaña. Luego vino la segunda fase, reclutar refuerzos externos. El miércoles por la tarde recibí una llamada de la señora Henderson, una anciana de nuestra iglesia que me conocía desde que tenía 12 años. Tu madre está muy preocupada por ti, querida, dijo con su voz dulce de abuela. Dice que te estás aislando y tomando muy malas decisiones financieras. Tal vez deberías reconsiderar ayudar a tu hermano. Es un joven tan encantador, con grandes sueños. Le expliqué con educación que había habido algunos desacuerdos familiares sobre los límites personales, pero era evidente que la señora Henderson había recibido una versión muy diferente de los hechos. En su comprensión de la historia, yo era una joven exitosa pero confundida, que necesitaba orientación sobre la lealtad familiar y los valores cristianos. El jueves llegó una llamada de mi antigua orientadora escolar, ahora jubilada, quien, de algún modo, había obtenido mi número actual. Me dejó un largo mensaje de voz sobre la sanación familiar y la importancia de apoyar a quienes amamos en tiempos difíciles. Aparentemente, mi madre había contactado con ella como una figura neutral que podría hacerme entrar en razón. Para el viernes, incluso mi cartero me miraba de forma extraña.
Sospechaba que mis padres habían estado compartiendo su versión de los acontecimientos con los vecinos, presentándose como unos padres preocupados que lidiaban con una hija difícil, corrompida por el éxito. El fin de semana trajeron su jugada más manipuladora hasta el momento. Mi hermano creó una página de GoFundMe para su proyecto del camión de comida, acompañada de una desgarradora historia sobre luchas familiares y sueños frustrados. La descripción me retrataba como una hermana rica y sin corazón, que se negaba a ayudar pese a tener los medios y los recursos para cambiar la vida de un ser querido. Incluyó fotografías familiares de tiempos felices, dando la impresión de que yo había abandonado a las personas que siempre me habían apoyado. En cuestión de horas, amigos de la familia y miembros de la iglesia empezaron a compartir el enlace, con comentarios como «Qué triste cuando la familia te da la espalda» y «orando por la sanación de esta familia». Observé cómo mi reputación en nuestra pequeña comunidad era destruida sistemáticamente. Una publicación en redes sociales a la vez. Pero también comprendí algo importante. Su reacción confirmaba que había tomado la decisión correcta. Las personas que realmente se preocupan por tu bienestar no lanzan una campaña pública para presionarte a poner en riesgo tu seguridad financiera por su conveniencia. Para la segunda semana de su campaña, entendí que la presión en redes sociales era solo el acto inicial. Necesitaba protegerme más seriamente, porque quienes eran capaces de una campaña de culpa pública no dudarían en escalar hacia métodos más directos. Empecé por lo obvio. Nuevas cerraduras en todas las puertas exteriores, cerrojos imposibles de abrir con una tarjeta o de forzar con los trucos que papá nos enseñó cuando éramos niños. Había crecido en una casa donde la privacidad no existía, donde todos entraban en los cuartos sin tocar, donde el lema familiar impuesto era «Lo mío es tuyo». Esa dinámica no iba a seguirme a mi nuevo hogar. Luego llamé a mi banco y a mi cooperativa de crédito para actualizar mis contactos de emergencia y añadir protección con contraseña a todas mis cuentas. El representante de servicio al cliente pareció confundido cuando pedí eliminar a mi madre de la lista de contactos de emergencia. ¿Todo está bien en casa, señora?, preguntó. Normalmente la gente agrega familiares, no los elimina. ¿Cómo explicar que el hogar se había convertido en la principal amenaza para mi seguridad financiera? ¿Cómo decirle que las personas que me criaron eran ahora de quienes necesitaba protegerme? Me limité a explicar que había habido algunos desacuerdos familiares relacionados con el dinero, y lo dejé así. El congelamiento de crédito fue más complicado, pero absolutamente necesario. Había ayudado a mi hermano a llenar solicitudes de empleo durante años, lo que significaba que él tenía acceso a mi número de seguro social, mi fecha de nacimiento y el apellido de soltera de mi madre. Todas las preguntas de seguridad estándar que usan los bancos. Mi madre conocía cada detalle de mi historial financiero, producto de años en los que compartí mis logros y pedí apoyo familiar durante los momentos difíciles. Instalar un buzón con cerradura me pareció paranoico, pero había escuchado demasiadas historias de familiares que interceptaban estados de cuenta y ofertas de crédito preaprobadas. Mi padre había sido obrero de la construcción durante 30 años. Sabía perfectamente cómo entrar en lugares que se suponía estaban asegurados. No estaba dispuesto a correr riesgos con documentos financieros, apareciendo en lugares donde ellos pudieran acceder a ellos. El sistema de seguridad del hogar fue el gasto más grande. $89 mensuales por cámaras en las puertas delantera y trasera. Sensores de movimiento y monitoreo. 24/7. El técnico de instalación me preguntó si había tenido un robo recientemente. Le respondí que solo estaba siendo proactivo, lo cual era parcialmente cierto. Estaba tomando precauciones contra un robo que aún no había ocurrido, pero que cada vez se sentía más inevitable. También comencé a documentar todo de manera sistemática. Capturas de pantalla de cada publicación en redes sociales, impresiones de mensajes de texto y registros detallados de llamadas telefónicas con fechas y horas. Una amiga de la universidad que trabajaba en asistencia legal me había sugerido mantener registros por si las cosas llegaban a escalar, y su consejo resultó ser prudente. Las cosas escalaron el jueves siguiente por la noche. Volví del trabajo y encontré el carro de mi madre en mi entrada y las luces encendidas dentro de mi casa. Se me detuvo el corazón. Estaba absolutamente seguro de que esa mañana había cerrado todo y activado el sistema de seguridad. Había desarrollado una rutina obsesiva con eso. Llamé a la policía desde mi auto, con las manos temblando mientras explicaba la situación. 2. Oficiales llegaron en unos 8 minutos y descubrimos que mi madre había logrado entrar por una ventana del sótano, que los antiguos dueños nunca habían asegurado correctamente. El sistema no la detectó porque era una ventana vieja sin sensor.
Ella estaba sentada tranquilamente en mi mesa de cocina, revisando mi correspondencia como si tuviera todo el derecho de hacerlo. Dice que estaba preocupada por ti y que necesitaba asegurarse de que te estabas cuidando bien. Me explicó uno de los oficiales después de hablar con ella. Mencionó que has estado actuando de manera extraña desde que compraste la casa y quería asegurarse de que no estuvieras atravesando algún tipo de crisis de salud mental. Mi madre interpretó a la perfección el papel de la madre preocupada, con lágrimas y expresiones de angustia sobre cómo me había estado alejando de la familia y tomando decisiones financieras irracionales. Incluso sugirió que podría estar teniendo un colapso y necesitaba ayuda profesional. Los oficiales fueron comprensivos, pero firmes. Le indicaron que debía irse de inmediato y que no podía regresar sin mi permiso explícito. Emitieron una advertencia formal por allanamiento y le explicaron que futuras violaciones podrían resultar en arresto. Después de que se marcharon, con mi madre siguiendo su vehículo, pasé 3 horas asegurando la ventana del sótano y añadiendo sensores de movimiento en todos los posibles puntos de entrada. La violación de mi espacio se sintió como una agresión física. Ese lugar debía ser mi santuario, el sitio donde finalmente pudiera sentirme seguro y en control. Esa noche no pude dormir. Revisaba las cámaras de seguridad en mi teléfono una y otra vez, sobresaltándome con cada auto que pasaba frente a la casa. Cada sombra parecía una amenaza, cada sonido, un posible peligro. A la mañana siguiente, llegó otra violación que me hizo sentir un nudo en el estómago. Descubrí que habían estado usando mi dirección para solicitar tarjetas de crédito a nombre de mi hermano, listándome a mí como referencia y afirmando que él vivía en mi casa. El bloqueo de crédito detuvo la mayoría de las solicitudes, pero quedaba claro que no pensaban rendirse en su intento de involucrarme en sus esquemas financieros. Pasé mi hora de almuerzo en una oficina de asistencia legal, consultando con una abogada sobre órdenes de restricción y mis opciones para protegerme de familiares que parecían empeñados en tratar mis límites como simples sugerencias. La abogada con la que hablé, Rebeca Martínez, era una mujer aguda de unos 40 años, especializada en abuso financiero familiar y explotación de adultos mayores. No pareció sorprendida por mi historia, lo cual resultó tanto tranquilizador como perturbador. Desafortunadamente, este patrón es más común de lo que la gente cree, dijo mientras revisaba mi documentación cuidadosamente organizada. A menudo los miembros de una familia se sienten con derecho a los recursos de los demás, especialmente cuando existe un historial de dependencia económica y una persona ha funcionado como el salvavidas financiero del grupo. Ella me ayudó a entender que lo que estaba ocurriendo tenía nombres legales: abuso financiero, acoso y posiblemente robo de identidad. Están usando manipulación emocional, obligaciones familiares y presión social para intentar controlar tus recursos financieros, concluyó. Ella me explicó que el hecho de que ellos irrumpieran en mi casa mostraba que la situación estaba escalando más allá de una simple disfunción familiar, hacia un comportamiento potencialmente criminal. Armado con esa validación profesional, regresé a casa más decidido que nunca a mantener mis límites. Pero mi familia aún no había terminado de poner a prueba hasta dónde podían llegar, antes de enfrentar consecuencias reales. La semana siguiente descubrí que habían intentado solicitar un préstamo comercial usando la dirección de mi antiguo apartamento y la información financiera desactualizada que aún tenían guardada. Mi hermano me había listado como cofirmante y socio comercial para un proyecto de camión de comida, sin mi conocimiento ni consentimiento. El banco llamó a mi número de trabajo para verificar detalles de empleo, y así fue como descubrí el intento de fraude. El señor Thompson lo listó como socio comercial y cofirmante para un préstamo de vehículo comercial de $60,000, explicó el oficial del banco. Necesitamos verificar su ingreso y su disposición a garantizar el préstamo. Cuando le expliqué que nunca había aceptado firmar nada y que no tenía ninguna relación comercial con mi hermano, el oficial se mostró muy interesado. Señor, esto parece un uso fraudulento de su información. Tendremos que marcar esta solicitud y probablemente debería presentar un informe policial. El préstamo fue rechazado de inmediato, debido al bloqueo de crédito y a la falta de documentación adecuada, pero el intento en sí mismo era un delito. Habían falsificado mi firma en los documentos preliminares y usado mi número de seguridad social sin autorización. Su siguiente estrategia fue aún más manipuladora. Mi hermana llamó a mi supervisor en el trabajo afirmando que había una emergencia familiar y que yo podría necesitar un tiempo prolongado de ausencia para recibir ayuda. Pintó la imagen de alguien teniendo un colapso mental, aislado de la familia,
tomando decisiones financieras irracionales, posiblemente deprimido o ansioso. Tu hermana parecía muy preocupada por tu bienestar. Me dijo mi supervisor durante nuestra reunión semanal. Mencionó que podrías estar pasando por algún tipo de crisis y que podrías beneficiarte del programa de asistencia para empleados. ¿Está todo bien en casa? Tuve que explicarle que mi familia estaba molesta porque me había negado a confirmar un préstamo comercial y que ahora intentaban sabotear mi reputación profesional. Fue vergonzoso e indignante, pero mi supervisor fue más comprensivo de lo que esperaba. Lo he visto antes, me dijo. A veces los familiares que no aceptan límites intentan demostrar que la persona está mentalmente inestable, para recuperar el control. Tu desempeño laboral ha sido ejemplar, y francamente, comprar tu primera casa demuestra una excelente planificación financiera, no inestabilidad. Pero no se detuvieron ahí. Mi padre apareció en mi edificio de oficinas una tarde, esperando junto a los ascensores cuando salía del trabajo. Se veía más viejo de lo que recordaba, más cansado, y por un momento la culpa familiar comenzó a regresar. ¿Podemos hablar un momento? Y me preguntó con una voz más suave que la de nuestra última confrontación. 5 minutos. Te invito a un café y hablamos como adultos. Contra mi mejor juicio, acepté. Nos sentamos en el café frente a mi oficina mientras él me daba lo que claramente era otro discurso preparado, esta vez centrado en la lealtad y el perdón familiar. Tu hermano no está pidiendo caridad, insistió, revolviendo el azúcar en su café con manos temblorosas. Está pidiendo una inversión en su futuro, de alguien que siempre ha sido exitoso con el dinero. Te pagaría con intereses, y además estarías ayudando a la familia. Papá, él nunca ha mantenido un trabajo por más de 8 meses. Nunca ha manejado un presupuesto ni administrado ningún tipo de negocio. Reprobó su examen de conducción 4 veces. ¿Qué evidencia tienes de que puede manejar con éxito un camión de comida? Todos merecen una oportunidad para seguir sus sueños. Tú tuviste las tuyas, universidad, buenos empleos, ahora esta casa. ¿Por qué él no debería tener la suya también? Porque mis oportunidades vinieron de mi propio trabajo y planificación. No estoy obligado a financiar los sueños de otros con mi seguridad financiera. La conversación giró en círculos familiares durante unos 25 minutos, hasta que finalmente me levanté para irme. Cuando me di vuelta, mi padre me agarró del brazo, con una fuerza más firme de la necesaria. Tu madre se está enfermando físicamente por esta situación, dijo mi padre con un tono que pasó de la súplica a la amenaza. Casi no come, no duerme, llora todos los días por haber perdido a su hija. Si algo le sucede a su salud por el estrés que tú le estás causando, eso quedará en tu conciencia para siempre. Esa noche, al salir del gimnasio, encontré una nota bajo el limpiaparabrisas de mi coche. Tus vecinos están empezando a hablar sobre qué tipo de persona eres realmente. Tal vez deberías preocuparte más por tu reputación en esta comunidad. No había firma, pero reconocí la letra de mi hermano. La había visto demasiadas veces ayudándole con tareas y solicitudes de empleo. Miré a mi alrededor y vi a la señora Kim, 3 casas más abajo, observándome desde su auto. Cuando me mudé al vecindario, había sido amable. Me llevó galletas caseras y me dio la bienvenida. Ahora solo me miraba con desaprobación antes de arrancar y alejarse. Estaban envenenando sistemáticamente cada relación en mi vida, cada espacio donde alguna vez me sentí segura. Trabajo, vecindario, iglesia, gimnasio. Ningún lugar estaba a salvo de su campaña por aislarme y forzarme a ceder ante sus demandas. Cuando el acoso directo y la interferencia laboral no lograron quebrarme, cambiaron de táctica. Adoptaron una estrategia aún más inquietante: el silencio absoluto. Durante 10 días mi teléfono no sonó con llamadas cargadas de culpa. No aparecieron mensajes en el chat familiar, ni parientes lejanos me contactaron con sermones sobre la lealtad familiar. Ese silencio me preocupaba más que cualquier confrontación. Al menos, cuando estaban activamente presionándome, sabía qué pensaban y qué planeaban. Esta calma forzada se sentía ominosa, como el respiro previo a una tormenta más seria. Descubrí lo que estaban tramando cuando mi colega Jenny mencionó, durante una pausa para el café, haber visto a mi familia en el restaurante Romanos Steakhouse el fin de semana anterior. Parecía que estaban teniendo algún tipo de reunión seria, dijo. Tu hermano estaba mostrando unos papeles y tu madre se veía muy alterada. ¿Está todo bien? Habían organizado una reunión familiar sin mí, una estrategia colectiva para manejar mi situación, como si yo fuera un problema a resolver, no una adulta tomando decisiones financieras razonables. El simple hecho de que ni siquiera fingieran incluirme demostraba cuánto despreciaban mi autonomía. El silencio terminó abruptamente el viernes siguiente,
cuando comenzaron sus últimos y más desesperados intentos. El primero fue la manipulación emocional a través de la autoridad religiosa. El pastor Williams, de nuestra iglesia, me llamó diciendo que mi madre se había comunicado con él por la crisis familiar. «Tu madre está muy preocupada por la división en tu familia», me dijo en tono pastoral. «Cree que el orgullo y el éxito material podrían estar interfiriendo con tus valores cristianos de ayudar a los necesitados. ¿Estarías dispuesta a venir a una sesión de consejería familiar?». Le expliqué con educación que se trataba de un límite financiero, no de un problema espiritual. Pero el pastor claramente había recibido otra versión de los hechos. En su comprensión, yo era una feligresa exitosa, pero espiritualmente extraviada, que necesitaba guía para anteponer las obligaciones familiares al bienestar personal. Cuando la presión religiosa no funcionó, recurrieron a una táctica aún más agresiva: explotar mi reputación profesional. Mi hermano volvió a presentarse en mi edificio de oficinas, pero esta vez con un espectáculo montado. Había conseguido una silla de ruedas y un par de muletas, fingiendo estar discapacitado y desesperado, mientras esperaba en el vestíbulo. «Por favor, solo necesito hablar con mi hermana», le decía al guardia de seguridad, lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. «Ella es la única que puede ayudarme a recuperarme después de mi accidente». No había habido ningún accidente. Era puro teatro, una puesta en escena diseñada para hacerme parecer cruel y sin corazón frente a mis colegas y clientes. Cuando lo enfrenté por la mentira, abandonó el papel y dejó ver su verdadera intención. Mi hermano dejó los accesorios y volvió a sus tácticas habituales de culpa. «Estás destruyendo a esta familia», dijo en voz alta, lo suficiente para atraer la atención de todos en el vestíbulo del edificio. «Mamá llora todas las noches por lo que nos estás haciendo. Solo te estoy pidiendo ayuda para iniciar un negocio legítimo, y tú actúas como si estuviera tratando de robarte». El personal de seguridad tuvo que escoltarlo nuevamente fuera del edificio, pero el daño ya estaba hecho. Mis compañeros de trabajo pasaron el resto del día lanzándome miradas de compasión y haciendo preguntas cuidadosamente formuladas sobre mi situación familiar. La escalada más perturbadora llegó el fin de semana siguiente, cuando descubrí que habían intentado acceder a mis cuentas bancarias utilizando información de cuando aún vivía en casa. Mi banco me llamó el sábado por la mañana para informarme sobre intentos sospechosos de inicio de sesión en mi cuenta en línea. Alguien ha intentado acceder a su cuenta 17 veces usando variaciones de contraseñas antiguas, explicó el representante del servicio al cliente. Hemos bloqueado temporalmente su acceso por seguridad. Quien sea parece tener información personal sobre usted, su número de seguro social y direcciones anteriores. Pasé 2 horas en la sucursal del banco actualizando toda mi información de seguridad, cambiando contraseñas, agregando pasos de verificación adicionales y revisando mi historial por posibles transacciones no autorizadas. El cajero mencionó que este tipo de abuso financiero familiar se estaba volviendo cada vez más común, especialmente cuando los hijos adultos intentaban independizarse de parientes económicamente dependientes. Ese mismo fin de semana descubrí algo aún más inquietante. De alguna forma habían conseguido una llave de mi casa, probablemente a través del agente inmobiliario o los antiguos dueños, y habían estado entrando cuando yo no estaba. El sistema de seguridad no mostraba señales de entrada forzada, pero las pruebas eran claras: objetos movidos, correspondencia abierta y huellas embarradas en la cocina que no eran mías. Pasé el domingo instalando cerraduras adicionales, cambiando todos los códigos de acceso del sistema de seguridad y revisando semanas de grabaciones para averiguar cuándo y cómo habían estado entrando. La violación de mi privacidad se sintió como una agresión física a mi sensación de seguridad. El lunes llegó su intento más manipulador hasta la fecha. Intentaron declararme mentalmente incompetente. Recibí una llamada de servicios de protección para adultos, informándome que habían recibido una denuncia sobre una adulta vulnerable que podría estar atravesando una crisis de salud mental y tomando decisiones financieras inseguras. Su familia está preocupada porque se está aislando y podría estar sufriendo depresión o ansiedad que afecta su juicio, explicó la trabajadora social. Han solicitado una evaluación para asegurarse de que usted es capaz de manejar sus propios asuntos. La denuncia me describía como alguien al borde de un colapso, que se negaba a mantener contacto con su familia, tomaba decisiones financieras impulsivas como comprar una casa costosa, mostraba comportamientos paranoicos y estaba siendo manipulada por personas externas no identificadas. Tuve que pedir días libres en el trabajo para reunirme con la trabajadora social y proporcionar documentación que demostrara mi estabilidad mental y financiera.
Fue humillante y agotador, pero también revelador. Ya no se trataba solo de dinero. Mi familia estaba tratando de tomar el control total de mi vida. La investigación de servicios de protección para adultos fue la gota que colmó el vaso y me impulsó a pasar de las medidas defensivas a la acción legal. Tras 3 horas de entrevistas, visitas domiciliarias y revisión de documentos financieros, la trabajadora social concluyó que la denuncia era infundada y probablemente presentada de mala fe por familiares involucrados en una disputa económica. Esto es más común de lo que imagina, explicó mientras guardaba sus papeles. Algunos familiares intentan usar nuestro sistema para presionar a otros y conseguir lo que quieren. Pero su hogar está en buen estado, sus finanzas son sólidas y no hay signos de problemas mentales que afecten su capacidad de decisión. Sin embargo, la investigación me costó 2 días de trabajo, cientos de dólares en honorarios legales y una gran cantidad de estrés. Lo más importante fue que confirmó algo que ya sospechaba. Mi familia estaba dispuesta a involucrar al gobierno en su campaña por controlar mis recursos. Regresé con la abogada, Rebeca Martínez, con una pregunta mucho más seria. ¿Cuáles son mis opciones legales para detener este acoso de manera permanente? Tienes fundamentos para solicitar órdenes de restricción contra todos ellos, dijo después de revisar la nueva documentación que había reunido. La entrada no autorizada a tu casa, las solicitudes de préstamos fraudulentos, la denuncia ante servicios de protección para adultos presentada de mala fe. Cualquiera de estos hechos justificaría una medida de protección legal. En conjunto, muestran un patrón claro de acoso en aumento. El proceso para obtener las órdenes de restricción fue más sencillo de lo que había imaginado. El juez revisó mis pruebas, fotografías de la entrada no autorizada, registros bancarios de los intentos de préstamo fraudulentos, documentación de la denuncia ante APS, capturas de pantalla de acoso en redes sociales, y concedió órdenes de protección temporales contra mis padres, mi hermano y mi hermana. Esto parece ser un caso de abuso financiero que ha escalado a comportamiento de acecho, señaló el juez durante la audiencia, a la cual mi familia fue obligada a asistir. Los demandados tienen prohibido contactar directa o indirectamente a la demandante, acercarse a menos de 150 metros de su residencia o lugar de trabajo y utilizar su información personal para cualquier solicitud o cuenta financiera. Verlos. Sentados en la sala mientras el juez explicaba las consecuencias legales de violar las órdenes fue una experiencia surrealista. Mi madre lloró durante toda la audiencia, interpretando el papel de víctima incluso en ese contexto. Mi padre se veía furioso y avergonzado. Mi hermana parecía en shock, incapaz de aceptar que la situación hubiera llegado a ese punto. Mi hermano solo lucía confundido, como si realmente no entendiera cómo su comportamiento había desembocado en una intervención legal. Las órdenes de restricción me dieron un respiro, pero también intensificaron las repercusiones sociales. En cuestión de días, miembros de la iglesia y amigos de la familia comenzaron a llamarme para expresar su sorpresa y decepción porque hubiera tomado acciones legales contra mis propios padres. La narrativa cambió. Ya no se hablaba de mi supuesta inestabilidad mental, sino de mi traición a la lealtad familiar. La señora Henderson, de la iglesia, dejó un mensaje de voz tan desgarrador como irritante. Nunca pensé que llegaría el día en que una hija mandara arrestar a sus propios padres por preocuparse por su bienestar. Tu madre está devastada, absolutamente devastada. Espero que estés orgullosa de ti misma. Sin embargo, también recibí apoyo inesperado. Mi supervisora me llamó aparte para informarme que Recursos Humanos ya estaba al tanto de la situación y que estarían atentos ante cualquier intento de acoso en el trabajo. Hemos lidiado con casos de acoso familiar antes, me dijo. Hiciste lo correcto al protegerte legalmente. Una tarde mi vecino, un hombre mayor con quien apenas había intercambiado palabras, tocó a mi puerta con una advertencia. Quería que supieras que tu familia ha estado rondando el vecindario haciendo preguntas sobre ti, me explicó. Han estado insinuando que podrías estar mentalmente inestable o involucrada con personas peligrosas. La mayoría no les cree, pero pensé que deberías saber lo que están diciendo. Las órdenes de restricción no eran perfectas. No podían impedir el acoso indirecto a través de conocidos en común, publicaciones en redes sociales que no me mencionaban directamente o la campaña comunitaria para dañar mi reputación. Pero sí lograron detener las confrontaciones directas, las entradas no autorizadas y los intentos de fraude financiero. 3 semanas después del proceso legal, recibí una carta certificada del abogado de mi hermano. Al parecer, había contratado representación legal con el dinero que, supuse, provenía de su exitosa campaña en GoFundMe. La carta era una demanda formal, para que dejara de interferir con sus actividades comerciales legítimas y amenazaba con
demandarme por difamación e interferencia intencional en sus relaciones de negocios. Reenvié la carta a mi abogada, Rebeca Martínez, quien soltó una carcajada al leerla. Esto es solo una táctica de intimidación, explicó. No tiene fundamentos legales para demandarte por protegerte de sus solicitudes fraudulentas. De hecho, esta carta podría considerarse acoso, lo que violaría su orden de restricción. El último movimiento de su estrategia legal llegó un mes después. Presentaron una petición ante el tribunal para modificar o anular las órdenes de restricción, alegando que había presentado las órdenes de restricción, según ellos, de forma maliciosa para castigar a mi familia por intentar ayudarme durante una crisis de salud mental. Su petición incluía cartas de referencia de miembros de la Iglesia, vecinos que habían sido influenciados por su versión de los hechos, e incluso una carta de mi antigua orientadora escolar que daba fe de su preocupación genuina por mi bienestar. Sin embargo, cometieron un error crítico en su presentación legal. El abogado de mi hermano incluyó detalles sobre el plan de negocios y el cronograma del camión de comida, confirmando inadvertidamente que me habían estado presionando para financiar su proyecto. La petición también mencionaba sus preocupaciones legítimas sobre mi aislamiento y mis decisiones financieras, lo cual, en realidad, respaldaba mis afirmaciones sobre sus intentos de controlar mis recursos. El juez negó su petición después de una breve audiencia, señalando que las pruebas seguían justificando la necesidad de protección legal. El enfoque continuo de los demandados en los recursos financieros de la peticionaria y su caracterización de límites razonables como problemas de salud mental refuerzan las preocupaciones del tribunal sobre sus motivaciones, dictaminó el juez. Al salir del juzgado ese día, comprendí que algo había cambiado de forma fundamental. Ya no era la familiar que cargaba con los problemas y crisis de todos los demás. Estaba legalmente protegida de su acoso, financieramente estable en mi propio hogar y, finalmente, libre para construir relaciones basadas en el respeto mutuo, no en la obligación ni en la culpa. 6 meses después de que las órdenes de restricción se hicieran definitivas, organicé una segunda cena de inauguración de la casa. Esta vez invité a las personas que me habían mostrado un apoyo genuino durante el periodo más difícil de mi vida, mi supervisora y 2 colegas del trabajo. Mi vecino que me había advertido sobre la campaña de mi familia en la comunidad, Rebeca Martínez y su esposa, y mi amiga de la universidad que voló desde Oregón especialmente para la celebración. La mesa estaba preparada para 8 personas, y cada asiento fue ocupado por alguien que respetaba mis límites y celebraba mi independencia. Cociné la misma receta de lasaña que había preparado para mi familia aquella primera noche, pero esta vez la conversación estuvo llena de risas, de interés genuino en las vidas de los demás y de gratitud por poder compartir ese momento. Por los nuevos comienzos, dijo Rebeca levantando su copa de vino, y por el valor que se necesita para elegirte a ti misma, cuando todos los demás esperan que los elijas a ellos. Los últimos 6 meses habían sido transformadores de maneras que no había anticipado. Sin el desgaste constante de las emergencias financieras y emocionales de mi familia, pude concentrarme en construir la vida que realmente quería. Me uní a un club de lectura en la biblioteca local. Empecé a tomar clases de yoga los sábados por la mañana y me inscribí en un curso de cocina, donde conocí a personas que, como yo, disfrutaban experimentar con nuevas recetas. Las órdenes de restricción se habían mantenido. Hubo algunas violaciones menores, mi madre conduciendo lentamente frente a mi casa, mi hermano creando cuentas falsas en redes sociales para intentar vigilarme, pero en general habían respetado los límites legales, aunque no comprendieran ni aceptaran los personales. Mi vida profesional había florecido sin las interrupciones y el acoso laboral constantes. Había sido ascendida a gerente senior y ahora ganaba $78,000 anuales, más que suficiente para pagar mi hipoteca con comodidad y empezar a ahorrar de verdad por primera vez en mi vida adulta. La casa se había convertido en todo lo que soñé. Pinté la habitación de invitados de un alegre color amarillo y la transformé en una oficina en casa. El jardín trasero prosperaba con los tomates, hierbas y flores que yo misma había plantado y cuidado. Incluso instalé un columpio en el porche, bajo el roble, donde pasaba las mañanas de fin de semana con café y libros. Pero el cambio más importante fue interno. Aprendí a reconocer las tácticas de manipulación que en mi familia habían sido tan normalizadas que nunca las había cuestionado. Los chantajes emocionales sobre abandonar a la familia, las insinuaciones de que mi éxito era egoísta y la expectativa de que sacrificara mi seguridad por la conveniencia de los demás. Ahora podía verlo todo con claridad. La reacción de mi familia extendida había sido mixta.
Algunos parientes seguían viéndome como la villana que había destruido a la familia por negarse a financiar los sueños de mi hermano. Pero otros comenzaron a contactarme en privado, compartiendo sus propias historias de sentirse presionados para resolver los problemas financieros de otros o sacrificar sus metas por la armonía familiar. Una prima de Arizona me llamó una noche para contarme sus propias dificultades con los límites familiares. Tu situación me hizo dar cuenta de que llevo años financiando el estilo de vida de mi hermano, me dijo. Tiene 34 años y todavía pago su seguro del auto, porque en mi familia ayudamos a la familia. Tal vez sea hora de aprender a decir que no también. El daño a mi reputación en la comunidad se había desvanecido en gran parte, a medida que la gente pasaba a nuevos chismes y dramas. La señora Kim, de la casa de abajo, se disculpó por haber creído la versión de mi familia sin escuchar la mía. Varios miembros de la iglesia expresaron discretamente su apoyo, admitiendo que también habían tenido experiencias con familiares manipuladores en temas de dinero. El negocio del camión de comida de mi hermano había fracasado en menos de 3 meses. Sin acceso a mi crédito ni a mis recursos, no pudo obtener el financiamiento adecuado ni cumplir con los complejos requisitos de permisos para operar. El dinero del GoFundMe se gastó en un camión usado que necesitaba reparaciones costosas que no podía pagar, y finalmente lo vendió con pérdidas. Según conocidos mutuos, ahora trabajaba a medio tiempo en un supermercado y seguía viviendo con mis padres. Al parecer, mi madre había desarrollado problemas de salud relacionados con el estrés por nuestra situación, aunque estos parecían manifestarse sobre todo cuando quería despertar la compasión de sus amigas de la iglesia o de familiares lejanos. Mi padre había vuelto a trabajar en construcción a medio tiempo para ayudar con los gastos del hogar, y mi hermana enfrentaba sus propias dificultades financieras, ya que los costos de su boda se habían disparado más allá de su presupuesto. Sin mis contribuciones mensuales, tuvieron que reducir su estilo de vida y tomar las decisiones difíciles que yo llevaba años enfrentando sola. Sentí tristeza por las relaciones familiares que había perdido, pero no me arrepentí de haberme protegido. La tristeza era por lo que pudo haber sido, si hubieran sido capaces de respetar mis límites y celebrar mi éxito sin intentar aprovecharse de él. Mientras limpiaba después de la cena de inauguración, escuchando las risas de mis invitados que llenaban la sala, comprendí que había construido algo mucho mejor de lo que había planeado. No solo una casa que era legalmente mía, sino una vida rodeada de personas que me valoraban por quien soy, no por lo que podía ofrecerles. El roble en mi patio trasero ya mostraba señales de crecimiento primaveral. Pequeños brotes prometían nuevas hojas y sombra para el verano que se acercaba. Como yo, estaba enraizado en buena tierra, fortaleciéndose con cada estación, creciendo hacia la luz sin disculparse. Más tarde, al acostarme en mi propia cama, en mi propia casa, sentí algo que nunca antes había experimentado, una paz total con mis decisiones. Aprendí que, a veces, amarte a ti misma significa decepcionar a quienes se han acostumbrado a tu sacrificio, que proteger tus sueños implica decir no a quienes nunca respetaron tus límites. Mi familia me había enseñado muchas cosas a lo largo de los años, pero la lección más valiosa surgió de su reacción ante mi independencia. No todos los que dicen amarte realmente quieren lo mejor para ti. Algunas personas aman lo que puedes hacer por ellas, no quién eres. Cuando finalmente fui lo bastante fuerte para elegirme a mí misma, descubrí que estaba por fin en casa, en todos los sentidos de la palabra, y nadie podría quitarme eso.